Esto es una jarra de pingüino. Y estás por ver una pastilla técnica. Dosis concentradas para entender o repasar aquellos temas que se te complican. Si no tenés papel o lápiz, anda a buscarlos. Comenzamos. Yo vengo a hablar de cómo se prenden las luces en este país. Y es de esta forma. Los derechos del trabajo. No existieron siempre. El vínculo laboral es la relación que surge entre un trabajador y un empleador, que son las partes. El trabajador debe ser físico y el empleador puede ser físico, una persona, Pepe, o puede ser un ente, una sociedad anónima. Esta persona, este trabajador, presta servicios, presta fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, de un sueldo, de una cantidad de dinero que puede ser percibida de manera mensual, semanal, por quincena, a destajo, o sea, por tarea, diaria, no importa, es una relación entre partes, entonces podés percibirla de varias formas. Siempre que vos tengas una relación, un vínculo laboral va a ser regido por contraprestaciones. Va a haber una estructura jerárquica en la cual el trabajador tiene que responder a las órdenes del empleador. Ahí va a obrar el principio de buena fe. Es básicamente el buen obrar entre un empleador y un trabajador. Para esto se le confieren tanto a empleador como a trabajador derechos y obligaciones para proteger los intereses de ambas partes. Y no solo eso, el empleador tiene la facultad, por ejemplo, de dirección o de modificar condiciones o modalidades de trabajo mientras no se modifiquen las esenciales. O, por ejemplo, a aplicar sanciones si se quiere o medidas reparadoras. Cómo accionar ante la falta. Se puede realizar un apercibimiento, que es un llamado de atención al trabajador. Hay varios mecanismos. Un trabajador tiene varios tipos. El único tipo de registración que existe es la registración en blanco, la registración oficial, que es básicamente estar inscrito en los registros de la empresa. Esto te da muchos beneficios, pero es la única que existe, se supone. Vos tenés entonces dos tipos, porque vos tenés el trabajador en relación de dependencia, que ahí sí se rige por el derecho del trabajo, que ahí vamos a ver de dónde salen los derechos del trabajo, y un autónomo. El autónomo no se rige por los derechos del trabajo, porque es su propio jefe, no tiene empleador. Entonces, ¿cómo factura? Bueno, factura a través de la venta de bienes o servicios. Un benefactor social. Tiene ventajas fiscales, por ejemplo, tiene más flexibilidad porque no tiene un jefe, más que nada. Y no se rige bajo la ley de contrato de trabajo. Y esto surge porque desde hace mucho tiempo, vos tenías un señor feudal, entonces el trabajo iba dedicado a ese señor feudal. Cuando llega la revolución industrial, llega la electricidad, llegan las máquinas a vapor y llegan las grandes urbes. O sea, la gente se muda a las ciudades para empezar a trabajar donde están las máquinas. Entonces empieza a haber condiciones insalubres y de hecho ese es el principal motivo por el que surgen los derechos laborales. Básicamente se necesita proteger la integridad tanto del empleador como del trabajador y proteger los intereses de ambos. Entonces surge la ley de contrato de trabajo, que básicamente como una de sus agencias, que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartita, porque intervienen trabajadores, empleadores y estados, fundado en 1919 en Suiza, bueno, defienden o garantizan o promueven los derechos laborales para evitar cualquier tipo de injusticia o trato inhumano. Es así como expide tanto convenciones como recomendaciones, siendo las recomendaciones optativas y las convenciones obligatorias para los países signatarios. Debido a la pirámide kelseniana, si vos tenés un tratado internacional que va en contra de tu constitución, tenés que cortar o cambiar tu constitución para adecuarse a ese tratado siempre que seas país signatario. Bueno, esto que acabo de explicar es relativamente falso o por lo menos incompleto, así que voy a tratar de expandirlo sin irme mucho de tema. En cuanto a la relación que existe entre el derecho interno y el derecho internacional, existen dos posturas. Por un lado, los monistas y por otro lado, los dualistas. Los dualistas lo que indican es que estos dos sistemas jurídicos, el derecho interno y el derecho internacional, son totalmente diferentes. Por lo tanto, para que una norma internacional pueda ser aplicada en nuestro país, debe ser antes internalizada. Por otro lado, los monistas lo que dicen es que estos dos sistemas son un único sistema. Por lo tanto, como son los dos sistemas uno solo, uno debe primar sobre el otro y es por eso que existe el monismo absoluto y el monismo moderado, dependiendo cómo es esa relación de jerarquía. En el caso de Argentina y en lo que nos compete, hubo un ida y vuelta interesante entre el monismo y el dualismo, y lo que se dice es que Argentina fue dualista hasta por lo menos el 92. Con la Convención de Viena y fallos como el de Ekmerikian-Sofovich se empieza a dar vuelta a la cosa. Finalmente en el 94 queda consagrada con la nueva constitución la postura monista en Argentina. Bueno, la pirámide kelseniana quedaría conformada de la siguiente manera. Por un lado tenemos la Constitución Nacional en la cima, al tope, a la cual se le agrega en un llamado bloque de constitucionalidad aquellos tratados celebrados con naciones extranjeras que versen sobre los derechos humanos, que estén, bueno, expresamente detallados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
o mismo aquellos tratados de derechos humanos que sean incluidos en este bloque de constitucionalidad por el voto de 2/3 de ambas cámaras. Luego de este bloque de constitucionalidad tendríamos los otros tratados internacionales, que podríamos decir generales. Están por debajo de este bloque de constitucionalidad, pero por encima de las leyes generales. Y bueno, finalmente quedaría así como se comentó todo lo que es provincial y municipal. Por ejemplo, esto pasó con la pena de muerte. En Chicago, por ejemplo, el Día del Trabajador se celebra por eso, por una manifestación en la cual hubo mucha represión y entonces se tomaron medidas y ahora el Día del Trabajador se conmemora por esa fecha, en el 86 en Chicago, donde hubieron problemas legales. Entonces surgen los derechos. Hay derechos, por ejemplo, el derecho a huelga eso no existe, que básicamente es un medio de presión que ejercen los trabajadores ante cierta empresa. Y los perjudicados no solo son las empresas, los empleadores, sino también los beneficiarios, o sea, consumidores finales, o sea, a los que van dirigidos esos bienes y servicios. Si a vos te cortan el transporte, vos que vas en el transporte como consumidor, te jodés, perdés el presentismo, muy importante en el sueldo. Vos cuando decidís una remuneración, recibís un recibo de sueldo que se entrega por duplicado a empleador y trabajador con las firmas intercambiadas, y entonces vos ahí tenés varios detalles: bonos, presentismo, a dónde va girada o los descuentos de la ART, quién es tu empleador, las direcciones. Ahí aparece todo detallado y tenés que saber leerlo para que no te estafen en muchas cosas. Porque hay otro tipo de registración, volviendo a esto, que es la registración deficientemente registrada, en la que se contempla que un trabajo debe estar registrado pero de forma incorrecta, ya sea en la carga horaria, porque podés estar registrado falsamente, podés estar registrado con 4 horas, pero realmente trabajas 8. Entonces esas 4 horas no te las contabilizan para jubilarte, que para jubilarte necesitas aportes y años. Entonces, si no las tenés, vas a tener que seguir trabajando. Una jubilación es uno de los beneficios de la registración en blanco. Y otra forma es que te pueden registrar males la registración real. Poner que vos trabajas un año y te registran a partir de que se cumple el año. Entonces vos tenés un año ahí que estuviste trabajando, que no estabas en la empresa, y te jodiste. Otra cosa es que si estás trabajando para una empresa y te dicen, bueno, espera, yo te hago el monotributo, que generalmente lo hacen de categorías bajas, entonces las cuotas son más baratas, entonces estás en el monotributo y entonces vos estás prestando servicios a esa empresa cuando realmente deberías estar trabajando para esa empresa, lo cual es un disparate porque estarías perdiendo la capacidad de luego poder recurrir a los beneficios de una registración en blanco, porque si sos monotributista, sos autónomo, o sea, ¿qué me estás diciendo? No tengo derechos laborales. Entonces a eso hay que verlo. Además del derecho a huelga, el trabajador tiene el derecho, para empezar, contra el despido arbitrario, y después a recibir igual remuneración por igual tarea y a recibir un salario mínimo fijado por el salario mínimo vital móvil, que es de determinada cifra. La remuneración se recibe siempre en los primeros días hábiles de cada mes, o se pone de acuerdo con el empleador a la hora de hacer el contrato, ya sea dialogado o escrito, formalización. Bueno, vos tenés que tener la certeza de que este señor no te está incumpliendo con eso, no te está incumpliendo con cualquier medida del trabajo que te esté violentando. Vos podés tener una registración laboral, es una de las obligaciones del empleador, registrar a la persona tanto en una ART, aseguradora de riesgo del trabajo, que te cubre ante cualquier problema de salud, ante cualquier inconveniente, o una mutual, es obligación de hacer girar la plata a eso. Entonces te pueden estafar ahí, te pueden estafar en el monotributo, o sea, vos no estarías teniendo ninguno de los derechos posibles, te pueden estafar muchas cosas, y de hecho el trabajador también puede estafar al empleador porque existe el principio de gratitud procesal, en el cual los trabajadores no pagan ni tasas ni honorarios de abogados. Entonces ahí puede haber una industria del juicio en el cual el empleador sale perjudicado ante un juicio que lo arruina y prefiere mediar las consecuencias con el trabajador. También tiene derecho a despedirlo, claro que sí, pero ahí está si es con justa causa o sin justa causa. Y si es sin justa causa, bueno, tenés que indemnizarlo. Y el proceso de despido es bastante largo. Básicamente primero tenés que apercibirlo por palabra. Vos apercibís por palabra el trabajador. Si no te funciona, bueno, lo haces a un apercibimiento escrito. Tiene que detallarse bien cuál es la falta de la causa. Si no funciona, tenés que suspenderlo. Esas suspensiones sin goce de sueldo. Y se hace mediante carta documento. La carta documento tiene que detallar puntualmente y precisamente el caso ese en el cual el trabajador está incumpliendo la falta. Y si, o el trabajador puede apelar. ¿Con qué? Un telegrama. Es gratuito para ellos. Las cartas documentos no son gratuitas para los empleadores. Y entonces, nada, puede simplemente apelar hasta los 30 días posteriores. Si todo esto no funciona, entonces se procede al despido. Ponerle que es con o sin justa causa. Acá tendrías una justa causa porque es un proceso de despido. Vos no estás diciéndole fuera de la nada. No tenés que indemnizar. Despedís completamente agotadas las instancias pasadas. El derecho a huelga es muy importante. Básicamente, fuera que es un medio de presión y que podés estar de acuerdo o no, lo tienen que realizar los sindicatos. Si un medio o una organización, un grupo informal lo hace, puede acarrear sanciones porque es ilegal si lo hace un medio que no sea
un sindicato. Y hay una proporción de ponerle que 10 trabajadores en un sindicalista que están protegidos. Además, vos si vas a una manifestación, a una huelga, ponele que no tenés goce de sueldo, o sí, dependiendo cómo sea tu empresa o para quién estés trabajando, si trabajas para el Estado, bueno, ponele que tenés o no tenés goce de sueldo, no te importa, pero no te pueden despedir ni te pueden reemplazar mientras estás en huelga. O los sindicalistas tienen una cierta protección ante el despido, y ni hablar los del servicio público. Los trabajadores estatales, esos tienen unas trabas para que los despidan, que es imposible, entonces no hay movilidad laboral. No me importa eso, descartado que no me importa, porque estamos hablando de la huelga, en la cual hay un proceso, porque no puede durar para siempre. Entonces vos tenés que llamar a una conciliación obligatoria agotadas las instancias en las que vos primero notificás previamente a la huelga, después simplemente vas a negociación entre sindicato y organización, sindicato y empresa, y si no se llega a un acuerdo en el que siguen de huelga, se puede llamar a una conciliación obligatoria, en la que se debe cesar la huelga mientras se hace la respectiva negociación. Si no parás la huelga, te puede acarrear una multa. Y después tenés el proceso jurídico. Y hay problemas siempre entre el trabajador y el empleador, por más que tengas derechos y obligaciones por ambas partes, siempre va a haber problemas. Ya dijimos que el empleador puede salir mal parado de la industria del juicio, pero también se dice que hay varias instancias. Una obligatoria previa en Buenos Aires, otra optativa previa en la provincia, y después ya tenés simplemente el juicio. Principio de gratitud procesal, no tiene que pagar tasas, honorarios, o sea, el trabajador, a menos que haya hecho los daños él. Entonces sí, tiene que hacerlo, si se hace responsable por los daños. Entonces el trabajador tiene la obligación de hacerse o responsabilizarse por los daños causados, y asimismo de usar artefactos de seguridad indicados, porque tanto como el trabajador tiene el deber de protección, o sea la obligación de proporcionarlos, el trabajador tiene que usarlos, porque si no es negligencia propia. A saber después qué opina la ley de eso. Es muy importante todo esto. Un trabajo es la prestación de un servicio lícito, fuerza de trabajo, o sea, todas estas cosas son muy importantes. Creo que no me queda nada. Hay más derechos, sí, ponele que tenés derecho a una buena jubilación, ya lo dijimos, a vacaciones, esto es lo que está clarísimo. Y a poco o muchísimo más, la pirámide kelseniana, como te dije, los tratados internacionales, después tenés constitución a nivel provincial, y después a nivel municipal tenés las ordenanzas. No mucho más que eso. El empleador obvio que tiene derecho a extinguir el contrato cuando quiera, ya sea con o sin justa causa, no me importa, a mí descartado que no me importa. No se me ocurre qué más pueda comentar, porque yo siento que ya es lo más importante que se ha dicho. Prefiero la misma que tú, ¿qué voy a hacerle yo? Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan, ¿qué voy a hacerle yo? Si el amor me gusta sin celos, la muerte sin duelo. Eva con Adán, Eva con Adán, Eva con Adán. Limpiar con alcohol las jarras de pingüino es lo más importante para mantenerlas relucientes. Solo con alcohol y un poco de agua para sacarle el vino.